Dicen que en la Sierra de Puebla hay una cabaña que no aparece en los mapas, y que quienes la encuentran no la estaban buscando realmente. Fueron llevados hasta ahí. Yo no iba buscando leyendas, ni experiencias paranormales. Solo quería un lugar tranquilo para terminar mi tesis. Era sobre los efectos del silencio en el comportamiento humano. Una mezcla entre psicología experimental y análisis cultural. Un tema aburrido, para muchos. Así que cuando encontré el anuncio en un foro viejo de renta de cabañas, me pareció perfecto. Cabaña rústica en la sierra. Totalmente aislada. Ideal para concentrarse. Precio bajísimo. Sin señal. Sin vecinos. El mensaje terminaba con una frase rara. Aquí no hay ruido, y eso es bueno, hasta que no lo es. Pensé que era una broma. Pagada por adelantado, sin contrato ni depósito. Me mandaron unas coordenadas, no dirección. Y como buen estudiante sin miedo, me lancé con mi mochila, mi laptop y una grabadora digital para registrar mis sensaciones cada día. Llegué el viernes al atardecer. La cabaña era pequeña, de madera vieja. Tenía una sola habitación, cocina, baño, una mesa y una ventana grande que daba al bosque. Pero lo primero que noté al bajarme del transporte no fue la vista. Fue el silencio. Absoluto. Nada. Ni pájaros. Ni grillos. Ni viento. Era como estar dentro de un cuarto cerrado, pero al aire libre. Entré a la cabaña y me sentí aliviado. Después de tantos días de ruido en la ciudad, era como estar en una cápsula de concentración. O eso pensé. Esa primera noche dormí tranquilo. O eso creí. Cuando desperté, noté que no había soñado nada. Nada en absoluto. No era raro, hasta que encendí la grabadora para hacer mi registro diario, como tenía planeado. Presioné RS. Y hablé. Día 1. Silencio total. No hay animales, ni viento. No siento ansiedad, pero... Detuve la grabación, la reproduje. No se escuchaba nada. Pensé que la grabadora estaba fallando. Probé otra vez. Nada. Grité, silbé, aplaudí. Probé con mi celular. Lo mismo. Reproducía, pero no grababa nada. Pensé que era un tema técnico. Tal vez la acústica del lugar o interferencias. Dejé de lado el tema y comencé a trabajar en mi tesis. Pero conforme pasaron las horas, me di cuenta de que no era solo que no se escuchara nada. Es que yo tampoco estaba haciendo ruido. Golpeé la mesa. Nada. Tiré un vaso al suelo. Silencio. Encendí el fuego en la cocina. Ni chispa, ni crujido. Era como si todo estuviera en mute. Empecé a preocuparme. Tomé una cuchara y la golpeé contra un sartén. Nada. Mi corazón latía fuerte, o eso creía. Porque tampoco lo escuchaba. Corrí fuera de la cabaña, al bosque. Nada. El suelo no crujía, las ramas no se movían. Ni siquiera el viento silbaba entre los árboles. Me quedé quieto. Hasta que escuché algo. Un clic lejano. Débil. Como si alguien más hubiera presionado una grabadora. Regresé corriendo a la cabaña. Revisé mis dispositivos. Nada grabado. Pero sobre la mesa había algo nuevo. Una hoja escrita a mano. No estaba antes. Decía: el silencio no es ausencia de sonido. Es otro tipo de presencia. Temblé. Busqué el papel anterior, el que usaba para mis notas. Nada. Mi cuaderno tenía nuevas palabras en la última página. Ya estás dentro. No hagas ruido. Quise salir. Abrí la puerta. Pero el bosque frente a mí ya no era el mismo. No sé cómo explicarlo. Los árboles eran más altos. Las sombras más negras. Y el cielo estaba completamente blanco. Volví a cerrar la puerta. Me encerré. Al anochecer, encendí una vela. Y escribí esto. Con el bolígrafo que dejó alguien más. Un bolígrafo que dice: propiedad de Jaime R. Y lo más extraño es que ese es mi nombre. Pero no es mi letra. No dormí esa noche.
Me quedé sentado junto a la vela, viendo cómo su llama temblaba, sin hacer ruido. Pensaba en el papel, en el bolígrafo, en mi nombre escrito con una letra que no era la mía. Y en ese silencio, que ya no era cómodo, sino presionante, como si algo estuviera forzando a todo a quedarse quieto. Desperté sin darme cuenta de que me había dormido. Pero lo supe porque la vela ya estaba consumida. Y mi cuaderno tenía más páginas escritas. Párrafos enteros, escritos con la misma caligrafía extraña. No los recordaba. Pero al leerlos, algo en mi interior los reconocía. Como si los hubiera escrito una parte de mí que no conozco. El texto decía: asterisco, no grites. No respires. No rompas el silencio. Porque si el silencio se rompe, asterisco, él te va a responder. Me levanté, alterado. Encendí la estufa, necesitaba café, algo caliente, algo real. Pero entonces me detuve. Me di cuenta de que el fuego tampoco hacía ruido. Ese día no trabajé en la tesis. No pude. Pasé horas caminando por la cabaña, buscando una explicación, un fallo físico, una grieta lógica. Me golpeé la cara, el pecho. Sentía el impacto, pero no escuchaba nada. Era como si viviera en una dimensión sin sonido. Y entonces noté algo nuevo. El eco. Cuando hablas en un lugar vacío, normalmente hay eco, ¿no? Allí no. Y sin embargo, al decir mi nombre en voz alta, lo escuché rebotar, pero con otra entonación. Dije: Jaime. Y escuché, 2 segundos después: Jaime. Voz más baja, diferente, más cansada. Era como si otra persona dijera mi nombre desde el fondo de las paredes. A partir de ese momento, comencé a notar detalles perturbadores. Mi reflejo en la ventana no se movía igual que yo. Cuando me giraba rápido, él tardaba medio segundo más en hacerlo. Probé levantar la mano de golpe. El reflejo se adelantó. Cerré las cortinas. Grabé una nota en la laptop. No se grabó. Al día siguiente, al reproducirla, se escuchó una voz. No la mía. Decía: no intentes salir. Afuera solo hay más silencio. Intenté romper la puerta. No se movía, ni crujía. Como si el aire mismo la mantuviera cerrada con una fuerza invisible. Pasaron horas. O días. No lo sé. El tiempo allí no tenía peso. En algún momento, me encerré en el baño. Me senté en el piso. Lloré, sin escuchar mis propios sollozos. Y entonces, las paredes comenzaron a respirar. No literalmente. Pero el vapor del cuarto se movía como si las paredes exhalaran. Y del espejo del baño, se empezó a formar una palabra. Como si alguien la dibujara con vapor desde el otro lado. Cambia. Me paralicé. Y entonces escuché una voz, pero no con los oídos. La escuché dentro del pecho. Una voz grave, lenta, que no tenía idioma pero sí intención. Dame tu ruido. A cambio, te doy permanencia. Salí corriendo del baño. Me encerré en el armario de la habitación. Solo tenía una pequeña rendija. Desde ahí, vi cómo mi reflejo en la ventana caminaba dentro de la cabaña, sin mí. Y él sí hacía ruido. Sus pasos sonaban. Cada pisada, cada movimiento tenía sonido, mientras yo no tenía ninguno. Entonces comprendí. Yo era el intruso. Él era el original. O al menos, la cabaña quería que creyera eso. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve escondido. Pero esta noche, algo cambió. Sobre la cama apareció un cuaderno. Uno nuevo, sin nombre, abierto en la primera página. Y escrito con mi letra, decía: el que escucha primero, se queda. Ya no duermo. Ni siquiera cierro los ojos. Desde que apareció el segundo cuaderno, ese que empezó con la frase el que escucha primero, se queda, no he podido descansar. Porque anoche, en mitad de la oscuridad total, escuché algo. No sé cómo explicarlo. No era un sonido normal. No era algo que se pueda oír con los oídos. Era un sonido, detrás del pensamiento.
como si el silencio se hubiera quebrado desde dentro de mi cabeza. Y lo peor es que no venía de afuera, venía de mí. Sentí como una voz, muy parecida a la mía, me hablaba desde el centro del pecho. No con palabras, sino con intenciones. Y lo que quería era quedarse. Intenté resistirme, pero cada vez que pensaba en escapar, algo dentro de mí me decía, ya saliste, tú eres el que quedó. Y fue entonces cuando entendí el verdadero terror. Nunca escapé, nunca entré, solo intercambiamos lugares. Volví a revisar mis notas. El primer cuaderno, el que había traído conmigo, tenía otra letra ahora. Cada página parecía escrita por una mano distinta, como si otros también hubieran estado aquí. Personas atrapadas antes que yo. Personas que escribieron advertencias creyendo que alguien las leería. Pero nadie las leyó. Porque nadie sale con cuerpo y alma intactos. Tuve una última idea, buscar el nombre Jaime R. en internet cuando regresara a la ciudad. Sí regresaba. Pero hoy, por primera vez desde que llegué, la puerta se abrió sola. No hizo ruido. Obviamente. Pero se abrió. Afuera estaba el bosque. Más claro. Más normal. Corrí. Corrí como si el silencio me persiguiera. Y quizás lo hacía. Caminé durante horas. Hasta que vi una carretera. Un auto se detuvo. Un señor me recogió. Me vio pálido, sucio, ojeroso. No dijo nada. Me llevó hasta el pueblo más cercano. Y ahí me di cuenta de que había pasado una semana completa. Me dieron comida, agua, ropa. Y entonces, intenté hablar. Mi voz sonó diferente. Más grave. Más lenta. No era yo. El espejo del baño del albergue me lo confirmó. Era yo. Pero no era yo. Mis ojos no tenían la misma expresión. Mi piel parecía un poco más tensa, como si fuera una copia bien hecha. Y cuando dije mi nombre frente al espejo, mi reflejo no lo repitió. Se quedó mirándome, sonriendo. Hoy regresé a casa. Intento vivir como antes. Pero todo suena distinto. Las cosas suenan mal. No hay eco. No hay profundidad. Solo hay sonido, pero sin alma. Y a veces, cuando estoy solo, siento que el mundo se apaga por un instante. Todo queda en silencio, por apenas un segundo. Y en ese segundo, escucho la cabaña respirar dentro de mí. Anoche, soñé que abría un nuevo cuaderno. Y que escribía con una letra que no era la mía. La primera página decía, gracias por tu lugar. El silencio ya tiene otra voz.